Hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos aquí en esta segunda temporada de la serie Cristonautas, donde estamos haciendo una profundización en el Nuevo Testamento. Y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por estar con nosotros, con esta sabiduría que Dios te ha dado y compartiendo con todos. La alegría es mía y el honor también de estar sobre todo tratando de comunicar algo de la palabra de Dios. Sí. Padre Hernán, en el programa anterior estábamos conversando la importancia de tener la historia como una especie de GPS que nos orienta o nos reorienta cuando nos equivocamos, redirecciona o recalcula. Y decíamos que la palabra de Dios como historia de la salvación es esa reorientación. Es importante conocer nuestra historia como historia de salvación. Importantísimo, fundamental para la existencia y el sentido de la vida. Si no tiene sentido la vida, estamos perdiendo el tiempo. Estamos aquí, como decía alguno, tocando la flauta, como si nada sirve para nada. Y eso es horrible. Ahora, siguiendo un poco la pauta del primer programa, que orábamos con un texto, aquello de nuestros padres nos contaron, misión que tengo un poco el honor de hacer aquí, para contarlo sobre todo a los jóvenes, la historia que recibimos de los antepasados y que vamos transmitiendo de generación en generación. Y quisiera especialmente leer de manera orante este texto solemne que continúa a las tertulias que nos contaron nuestros padres. Y aquí viene un texto de Deuteronomio, en el capítulo 26 al principio, que es el texto del momento en que, llegados a la tierra prometida, los hebreos llevaban a la tienda de la reunión, después era el templo de Dios, las primicias de los frutos de la tierra. A ver, las primicias de los frutos de la tierra significa que ya estaban cultivando. Sí, claro, que ellos traían, esto es una preparación a la entrada solemne en la tierra prometida que emana leche y miel. Y entonces las primicias de esos frutos pasaban por un rito, que es justamente lo que quisiera leer. Por favor, hagamos este rito en una especie de lectura orante. Sí. Y yo quisiera que ustedes nos acompañen en casa, si tienen la Biblia, el libro del Deuteronomio, capítulo 26, donde el Padre nos va a proclamar solemnemente esto como se hacía en la antigüedad. La entrega de las primicias. No leo todo, pero sobre todo la segunda parte del capítulo 3, y fíjense la solemnidad de la afirmación. Yo declaro ante el Señor tu Dios que ha llegado a la tierra que Él nos dio, que he llegado a la tierra que Él nos dio, porque así lo había jurado a nuestros padres. El sacerdote tomará la canasta, el cesto, que tú le entregues, la depositará ante el altar, y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante, que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. ¡Qué hermosura! A ver, Padre, yo quisiera, me encanta escuchar este texto, pero sobre todo ahora conociendo que esto era una proclamación que se hacía al entregar las primicias. Sí. Hoy en día, Padre, muchísima gente se olvida de este tema histórico. Por ejemplo, no saben ni quiénes eran sus abuelos, ni menos sus bisabuelos, ni de dónde venían, ni qué hacían.
Es más, y a muchos no solo que no lo saben, sino que no les interesa, porque mucha gente proviene a lo mejor de zonas muy pobres y ahora hay una bonanza económica y a mí me da vergüenza decir que mis abuelos eran pobres, por ejemplo, o mis abuelos huyeron de la guerra, o mis abuelos fueron esclavos, o mis abuelos, no sé, cualquier cosa. ¿Qué podríamos decir hoy al respecto? Que es necesario, fundamental, conocer nuestras raíces, porque eso es parte del sentido de la vida. Y con razón decía un famoso filósofo francés, Bernardo de Chartres, decía esto: nosotros somos enanos sobre hombros de gigantes. Los gigantes fueron nuestros antepasados, que hicieron que hoy tengamos lo que hoy tenemos. Bueno, tú hablas de que algunos viven en una mejor bonanza, algunos, no todos. Quizás nuestros antepasados fueron pobrísimos, pero por lo que lucharon, hoy tenemos, como dicen con razón, hoy en día tenemos más lujo que un monarca de la antigüedad. Incluso las personas pobres que tienen, por ejemplo, un medio de transporte, que antes lo que eran aquellos viajes, generalmente a pie, o en animales o en burros. Un monarca, ¿quién no hubiera hecho por tener un carro, un coche, un auto? Aunque sea pequeño, ¿verdad? Aunque sea pequeño, ¿qué no hubiera hecho? Y entonces aquí valorar lo que han vivido nuestros pasados. Y aquí justamente se habla de lo que sufrieron los hebreos en Egipto. Ahí yo quiero hacer una pregunta, padre. Cuando están llevando las primicias, ellos se enorgullecen de que fueron esclavos en Egipto. De que el Señor los sacó de la esclavitud. Las dos cosas van inseparablemente unidas. Si no hubieran sido esclavos en Egipto, no hubieran entendido el don de la libertad. Yo creo que esto, perdone padre, pero creo que esto es tan importante cuando uno está pasando un mal momento, que todos creo que lo pasamos en la vida, también saber esperar que el Señor puede, pasando este mal momento, tener un momento más grande de libertad y decir, este momento difícil, ¿cuántos siglos fue la opresión del pueblo en Egipto? Bueno, desde que llegaron los padres, se refiere a la historia patriarcal, hasta la liberación de la esclavitud de Egipto, son 430 años. La opresión llegó en la última etapa, pero a pesar de todos los hebreos que se fueron enriqueciendo, que fueron haciéndose poderosos, hicieron temblar a los faraones. Y ahí es donde vino la terrible opresión. Y esto es el corazón del Antiguo Testamento. Padre, usted está nombrando el Antiguo Testamento y nosotros queremos llegar al Nuevo. Pero ¿qué relación entonces podría Jesús haber venido si no hubiera habido Antiguo Testamento? Claro. Bueno, aquí yo quisiera decir, lo dije en el programa anterior, que yo personalmente soy un fanático del Antiguo Testamento, totalmente contraria a aquella herejía de Marción, que dijo que con el Nuevo Testamento había que eliminar ya y olvidarse del Antiguo Testamento. Fue una herejía. ¿Y con cuánta razón? Porque no podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y lamentablemente constato que hoy en día todavía, y por ahí viene un poco mi fanatismo, se hace raro para algunos cuando yo digo que el Antiguo Testamento hay que conocerlo. San Jerónimo diría que desconocer la Biblia es desconocer a Jesucristo. Y no podemos entender quién es Cristo si no sabemos quiénes son los que lo precedieron. Como vamos a hablar de Cristo en estos programas y vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento, yo le pediría, Padre, si nos ayuda a hacer, como decir, unos pilares del Antiguo Testamento que no se pueden olvidar. ¿Cuáles serían esas síntesis de esa etapa? Bueno, pues permítaseme todavía insistir que mi pasión ha sido justamente hacer conocer esos pilares. Y de ahí proviene este trabajo, la visión bíblica,
que es un desplegable, es una línea del tiempo que quisiera precisamente hacer entender la importancia que tiene el Antiguo Testamento en sus grandes fases, ya que es una visión de conjunto de todos los tiempos antiguos. Aquí vamos desde los patriarcas, desde Abraham hasta David, y en el centro, aquí delante de mis ojos, está el corazón del Antiguo Testamento que se llama el Éxodo. El Éxodo es justamente de lo que estábamos hablando, es decir, la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Hay como un centro del Antiguo Testamento en ese Éxodo? Sí. Más aún, el cardenal Martini, famoso biblista, de los grandes biblistas del siglo XX, decía que Moisés es el prototipo más total de Jesucristo y el Éxodo como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque aquí está todo contenido. Y hay que decir que en este cuadro y el que lo sigue, damos vuelta la página de esta extraña línea del tiempo, nos encontramos que desde el hijo de David, con el que terminamos antes, que fue Salomón, hasta Jesucristo, tenemos la segunda parte del Antiguo Testamento. Todo ello centrado en, también la parte central, en el exilio de Babilonia. Y me permito hacer notar que en la parte de la izquierda está el primer templo y después el segundo templo. En el torno de él, de este templo, vive todo el pueblo de Dios y especialmente se da el fenómeno de los profetas. De manera que Jesús, cuando habla del Antiguo Testamento, lo llama la ley y los profetas. Y en algún momento agrega y los salmos, porque son los elementos fundamentales y los profetas viven en el entorno del templo. No me detengo ahora, pero dando vuelta a la página, ya entramos en nuestro tema, que es el tema de Jesús, el Cristo. Perfecto. Sí. Padre, yo quisiera recordarle a nuestros televidentes que esto está gratuitamente en una aplicación que se llama Cristonautas, que la pueden descargar en sus teléfonos o en sus tabletas, Cristonautas y el número 1, por si quieren tener toda esta información que el Padre elaboró en una aplicación llamada Cristonautas, que podrán verla en la pantalla. Pero sigamos con esto, porque ellos yo sé que lo van a hacer, van a bajar la aplicación y van a tener todo esto. Sí. Personajes entonces importantes al principio es Abraham. ¿Por qué es tan importante Abraham? Porque es el principio de la revelación, pero no es el personaje principal. A ver, digamos, los 4 pilares, decías tú antes, principales del Antiguo Testamento, son 4 personajes fundamentales. A ver, ¿cuáles son? Abraham, Moisés, el grande, David, el rey, y Elías, el profeta por excelencia, el prototipo de los profetas. Con estos 4 personajes, nosotros ya tenemos la gran visión del Antiguo Testamento. Padre, ahora yo quisiera hacerle una pregunta. Este Antiguo Testamento, ¿cómo se relaciona con el Nuevo? ¿En qué podríamos decir? Por ejemplo, Abraham con su hijo Isaac, ¿hay alguna relación al Nuevo Testamento? Total, claro. El sacrificio de Isaac es un prototipo del plan salvador de Dios que viene a salvar a la humanidad. Perdone mi ignorancia, Padre. ¿Qué es prototipo? El prototipo es un elemento, sobre todo un personaje, que anticipa a otro personaje, que tiene características parecidas y que lo anticipa, lo anuncia. Por ejemplo, el caso del bisnieto de Abraham, llamado José, que fue vendido por sus hermanos y que se transformó en el Salvador de todos, es un prototipo de Jesucristo. Y el sacrificio de Isaac, también podríamos decir que es un prototipo del sacrificio de Jesús. Fundamental. Y ahí es donde es verdad que al mismo tiempo hay otra lección fundamental en lo que pasa con Abraham. Y aquí
yo diría que tengan cuidado algunas personas en la interpretación, incluso hebrea, del sacrificio de Isaac, porque todos los padres solían ofrecer en sacrificio a sus hijos primogénitos. A ver, padre, no vaya tan rápido que me está asustando. ¿Cómo todos los padres, qué quiere decir sacrificar? ¿Los mataban? Los mataban. ¿A sus hijos primogénitos? A sus hijos en honor de los ídolos. En honor de los ídolos. O sea Porque que lo que le pidió consideraban- Dios a Abraham no era una cosa extraña. No, justamente. Y ahí es donde se da esa doble fe en Abraham. La fe que lo lleva a considerar a Dios principal, cosa, don fundamental, más importante que su propio hijo. Esto también lo querían representar de alguna manera los adoradores de ídolos, pero que mataban a la gente. Y en cambio, en el caso de Abraham, y esta es la más antigua, digamos así, tradición hebrea, es un Dios que impide que se sacrifique a su propio hijo. Esa es la novedad. Esa es la novedad, eso es lo que rompe el esquema de lo que hacían todos y que nos hace ver que la fe de Abraham es una fe novedosa, diríamos revolucionaria. Dios no quiere que sacrifiquen al hijo. Y así es como se salva a Isaac del sacrificio. En el caso de Jesucristo, esa salvación es la resurrección. Y ahí es donde también podremos en su momento tratar de entenderlo. Ahora bien, lo que sí yo quisiera destacar aquí es la enorme importancia de estos personajes para entender a Jesucristo. ¿Podríamos hablar de Moisés Sí. como, vamos a usar esa palabra que usted usó, prototipo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Hay algún paralelismo entre Moisés y Jesús? Claro. A ver, Bueno, cuéntenos uno. Yo hablé del cardenal Martini, el famoso biblista del siglo XX, en donde para él Moisés era como el Jesucristo del Antiguo Testamento, nada más y nada menos. Y el Éxodo, lo vivido por Moisés, es el Evangelio del Antiguo Testamento. Ahora, permítaseme decir antes una cosa. Si no sabemos quién es Abraham, si no sabemos quién es Moisés, si no sabemos quién es David y Elías, cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, pues no tiene gran fuerza. Pero Jesús, por ejemplo, ¿cómo se presenta en el Nuevo Testamento? Como anterior a Abraham, que es el primero de todos, y superior a Moisés. Eso solo era como para decir, este hombre, ¿quién se cree que es? ¿Quién eres tú? Dice que has conocido a Abraham, no tienes 50 años. Y Jesús dirá, antes que Abraham fuera, yo soy. Pero eso, me voy a situar en el mundo judío, ¿eso no podría ser una herejía en el mundo judío? Claro que lo era. Para ellos lo era, y por algo lo mataron a Cristo. Solo que los hechos harán entender cuál es la grandeza de lo que ellos no estaban en condiciones de entender. Ahora bien, me has dicho que hablemos de las relaciones o de las... Yo me acuerdo de un paralelismo que usted nos explicaba entre Moisés y Jesús. Y el tiempo del Éxodo y el tiempo del Evangelio. El tiempo del paso por el desierto y la historia de la iglesia. Por ejemplo, la historia del Éxodo empieza con la Pascua y se dice, esa será para ustedes la fiesta principal del año. La Pascua, cuando ellos salen liberados de Egipto. Si esa es la fiesta principal, resulta que para los cristianos sigue siendo la fiesta principal. O sea, podríamos decir que es la misma Pascua que se ha llegado a su plenitud en Jesucristo. Jesús dirá, no he venido a corregir la ley. La ley es el libro de Moisés. El Pentateuco, y de ellos el Éxodo es el primero. Y entonces, la fiesta de la Pascua, Jesús dirá, la lleva a su plenitud.
Y la plenitud de la Pascua antigua es la Pascua nueva y eterna. Así lo decimos los sacerdotes cuando consagramos la hostia. Padre, ¿y habrá algún paralelismo entonces en esta Pascua antigua cuando Dios dijo voy a pasar matando a los primogénitos y la sangre que está en el dintel de las puertas? Y entonces tenemos por un lado la cena pascual y la Eucaristía. Sigamos. Y después, ¿qué pasa? El paso del Mar Rojo, el bautismo. Claro, porque ellos pasan a través del agua, vamos a decirlo así, el agua que se ha separado para ellos. Si has llevado a un hijo o has visto bautizar un niño, ahí se habla del paso del Mar Rojo. Y después, ¿qué viene? Viene el maná para alimentar, y el maná es la Eucaristía. Y todavía seguimos caminando, y se dice en una famosa batalla en Rafidim, Dios le dice a Moisés, escribirás todas estas cosas. Es decir, que antes de ser escritas, fueron contadas y narradas. Aquello lo llamamos la tradición, y ahora lo llamamos el texto, hijo de la tradición, volviendo sobre el tema que ya comentamos de los contextos. Sigue avanzando, llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, ¿qué ocurre? Pues allí es la alianza. El nuevo Pentecostés tiene su origen en los 50 días de la salida de Egipto. Hoy en día también, 50 días después de la Pascua, seguimos celebrando la fiesta de Pentecostés. La fiesta antigua de Pentecostés es cuando Dios escribió sobre la piedra su ley. En el Nuevo Testamento, el nuevo Pentecostés es cuando, como dijo el profeta Ezequiel, no escribiré más sobre la piedra, sino sobre vuestros corazones. Padre, por favor, detengámonos aquí. Esto es demasiado profundo como para que lo diga tan rápido. En las tablas de la ley, a Moisés le escribieron sobre la piedra. Esas tablas que se custodiaron, y usted nos contó en la serie anterior cómo esas tablas se custodiaron y se llevaron hasta llevar al templo. Pero ahora entonces el profeta nos dice que ya no va a escribir más Dios sobre piedra, sino sobre la carne, los corazones de los creyentes. Y eso es lo que ocurre en el nuevo Pentecostés. Pero el paralelismo es total, el prototipo es total. Y así hemos estado viendo y seguiríamos mencionando muchísimas más cosas, porque después todavía vendrá la imagen del crucificado, a la serpiente que Moisés eleva, como le contó a Nicodemo. Cuando yo sea, del mismo modo como Moisés elevó una serpiente, el que miraba a la serpiente era salvado. Eso es una señal de Jesús crucificado. Y todavía podríamos seguir hablando de una cantidad de paralelismos que nos pone los pelos de punta, como diciendo, pero si ellos vivieron más de lo que eran capaces de entender, cuando vino Jesucristo se entendió que 1250 años antes todo estaba previsto. Y ahí es donde está la importancia. Y como dice con razón un biblista, dice, es que la Biblia es prueba de sí misma, porque no se explica cómo gente que vivió, que escribió en tiempos antiquísimos, estuvieron anunciando lo que después está escrito en los tiempos nuevos. Padre, yo quisiera que hiciéramos como una especie de síntesis para entender algo. Usted nos habla de la Biblia escrita, que fue lo que Dios le pidió a Moisés que dejara por escrito, y después continúa de esta tradición a la escritura. Pero nos dijo que el profeta dice, ya no escribo más en piedra, sino en los corazones. Esa escritura, vamos a decir así, esa palabra puede seguir escribiéndose en nuestros corazones hoy. Es que además el Espíritu Santo era representado el dedo de Dios, que escribió la tabla de la ley, lo dice el libro del Eclesiástico, y además Jesús escribió con su dedo cuando quisieron matar a la mujer adúltera, y después envió el Espíritu Santo, y esa venida de Pentecostés. Claro, el tiempo se nos va, pero todavía podríamos hablar de un montón de cosas más. Muy importante hablar del Arca de la Alianza.
Lo tomaremos ahora que en el próximo programa, pero yo quiero despedirme en este programa porque el tiempo se nos acabó, para recordarles a todos nuestros queridos amigos que Dios sigue escribiendo con su dedo en el Espíritu Santo en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones. Dejemos que Él nos haga a nosotros protagonistas de la historia de la salvación, que no acabó, sigue con nosotros. Padre Hernán, muchas gracias por este programa y gracias por acompañarnos.